En este módulo, veremos cómo usar los elementos clave para modelar las entidades de manera más rápida y sencilla. Gracias a facilidades como arrastrar y soltar, duplicar y eliminar elementos, se pueden diseñar entidades sin preocuparnos por los aspectos estéticos, ya que los mismos están configurados de forma predeterminada. Además, estos elementos están optimizados para adaptarse automáticamente a los 3 breakpoints, y pueden ser personalizados sin problemas, ajustando todas las propiedades de estilo, sin restricciones. Los elementos que facilitan el modelado de entidades se organizan en dos grupos. En primer lugar, los diseños, donde encontramos opciones como columnas y filas y columnas, campos en filas y columnas, y grupo de campos. El otro grupo es el de los contenedores, que incluye opciones como colapsable, y grupo repetitivo de tarjetas o cinta colapsable. Ahora, exploraremos en detalle cada uno de estos elementos y sus subtipos, qué son, para qué sirven, y cómo utilizarlos de manera efectiva. El elemento diseño de columnas y filas permite organizar elementos dentro de celdas, estructuradas en columnas y filas. Cada celda, que llamaremos ítem columna fila, puede contener cualquier otro elemento, como un contenedor colapsable, un contenedor repetitivo de tarjetas o cinta colapsable, o incluso un diseño de grupo de campos, entre otros. Este diseño es especialmente útil cuando se necesita que las celdas se adapten automáticamente al breakpoint móvil, apilándose las columnas completas de izquierda a derecha. Por ejemplo, puede usarse para organizar los datos de cuenta, detalles, direcciones, correos electrónicos, sitios y redes sociales, y teléfonos. En el breakpoint móvil, todos estos elementos se adecuan por columnas. El elemento diseño de filas y columnas permite organizar elementos dentro de celdas, estructuradas en filas y columnas. Cada celda, que llamaremos ítem fila columna, puede contener cualquier otro elemento, como un contenedor colapsable, un contenedor repetitivo de tarjetas o cinta colapsable, o incluso un diseño de grupo de campos, entre otros. Este diseño es especialmente útil cuando se necesita que las celdas se adapten automáticamente al breakpoint móvil, apilándose en el orden de izquierda a derecha dentro de cada fila. Por ejemplo, puede usarse para organizar los datos de cuenta, correos electrónicos, detalles, sitios y redes sociales, direcciones y teléfonos. En el breakpoint móvil, todos estos elementos se adecuan por filas. El elemento diseño de campos en filas y columnas permite organizar campos en filas, donde cada fila se estructura en columnas. Este diseño es muy flexible, ya que se pueden modelar una o múltiples filas y columnas. Dentro de cada celda, se pueden definir uno o más campos, o incluso arrastrar otros elementos, como un contenedor colapsable, un contenedor repetitivo de tarjetas o cinta colapsable, o incluso un diseño de grupo de campos, entre otros. Por ejemplo, vemos los datos de un contacto, organizados en las dos primeras filas, mientras que los contenedores de domicilio, cuenta, correos electrónicos y teléfonos están distribuidos en 3 filas adicionales. Este diseño es ideal para usar directamente sobre una sección, especialmente cuando se necesita que los campos se organicen de izquierda a derecha en cada fila, y que se dispongan en columnas verticales, de arriba hacia abajo, en toda la pantalla. Además, en el breakpoint móvil, el diseño se adapta apilando el contenido de cada fila de izquierda a derecha, para garantizar una visualización clara. El elemento diseño de grupo de campos permite agrupar uno o varios campos, organizándolos en una fila o en una columna, según tus necesidades. Este diseño es especialmente útil cuando es necesario agrupar campos y reubicarlos fácilmente dentro de otros diseños. Por ejemplo, un grupo de campos puede modelarse dentro de un diseño de campos en filas y columnas, lo que facilita la organización y reutilización de los elementos. Vemos en la imagen cómo se agrupan los datos de cargo, tipo de contacto y origen, dentro de un grupo de campos, manteniendo estos campos juntos y fácilmente manejables. El elemento contenedor con subtipo colapsable es ideal para agrupar campos y ofrecer un comportamiento desplegable. Esto significa que su contenido se puede expandir o cerrar fácilmente, al presionar el icono correspondiente, representado por una flecha que indica hacia abajo o hacia arriba, según el estado del contenedor. Este contenedor no solo agrupa campos, sino que también puede incluir cualquier otro elemento, proporcionando gran flexibilidad en el diseño.
El contenedor colapsable se utiliza principalmente dentro de elementos de diseño, para organizar visualmente entidades con gran cantidad de campos. Al expandir o contraer el contenedor, se puede ver la información de manera más ordenada, y se facilita la navegación por grupos de datos. Un ejemplo práctico sería usar contenedores colapsables para organizar datos como domicilio y cuenta, permitiendo que se desplieguen solo cuando sea necesario. El elemento contenedor con subtipo grupo repetitivo de tarjetas o cinta colapsable permite organizar estructuras de campos repetitivos en forma de grilla, con descripciones para cada campo y encabezados para las columnas. Además, al ser una estructura repetitiva, incluye la facilidad para agregar y eliminar filas dentro de la grilla. En el subtipo tarjeta, el contenedor tiene un tamaño fijo, y los ítems se desplazan página por página dentro del repetidor, mediante los iconos de avance y retroceso. Vemos el contenedor de correos electrónicos como un ejemplo de este subtipo. En el panel de propiedades de configuración del repetidor, se modela que es de subtipo tarjeta y la cantidad de filas a paginar. En el subtipo cinta, el contenedor se expande indefinidamente a medida que se agregan nuevos ítems, ofreciendo mayor flexibilidad. Vemos el contenedor de teléfonos como un ejemplo de este subtipo. En el panel de propiedades de configuración del repetidor, se modela que es de subtipo cinta. El grupo repetitivo de tarjetas o cinta colapsable es ideal para guardar varias instancias del mismo tipo de información, y al mismo tiempo, facilitar la visualización de entidades con muchos campos. Este contenedor tiene un comportamiento desplegable, lo que significa que se puede expandir o cerrar su contenido al presionar el icono correspondiente, para ver la información de manera clara y ordenada. Una entidad puede contener elementos de diferentes tipos, y a su vez, algunos elementos pueden contener otros elementos. En estos casos se los llama elementos superiores, mientras que a los elementos que contiene se los llama elementos inferiores. Esta relación entre elementos se organiza en capas, formando una estructura jerárquica, que nos permite visualizar cómo se conectan los elementos superiores con sus correspondientes elementos inferiores. Además, los elementos inferiores también pueden actuar como elementos superiores de otros elementos, creando una jerarquía que puede tener varios niveles de profundidad. En esta jerarquía, lo primero que visualizamos es la sección, seguida de una sucesión de elementos de diseño, con sus respectivos ítems. Por ejemplo, en el caso de un diseño de campos en filas y columnas, la estructura jerárquica de capas se vería así. En la sección 1, encontramos el elemento Layout 7, que corresponde al diseño de filas, y tiene tantos ítems como filas. El ítem 13 representa la primera fila dentro de este diseño, y dentro de esta fila, tenemos un diseño de columna, el Layout 8, que tiene tantos ítems como columnas. El ítem 15 es la primera columna de la primera fila del ítem 13. Dentro de este ítem hay un diseño de celda, el Layout 10, que tiene tantos ítems como celdas. El ítem 19 es la primera celda de la primera columna de la primera fila. Finalmente, el elemento Input 1 es un campo que se encuentra dentro del ítem 19. Esta estructura jerárquica permite organizar y visualizar de manera clara cómo cada elemento se anida dentro del otro, facilitando el diseño y la gestión de los elementos. En este ejemplo, el campo apellido es el elemento Input 1. Al seleccionarlo, se visualiza un breadcrumb que refleja la estructura jerárquica completa. Este breadcrumb muestra el recorrido desde la entidad hasta el elemento seleccionado, indicando todos los elementos superiores que lo contienen, de forma clara y ordenada. Para visualizar todo el breadcrumb, se puede utilizar la rueda del mouse. Hacia arriba para desplazarse hacia el inicio del breadcrumb. Y hacia abajo para desplazarse hacia el final, haciendo visible el camino completo a medida que se navega. Este recorrido ayuda a entender rápidamente la jerarquía de la entidad y la ubicación exacta de cada elemento dentro de ella. Al seleccionar un ítem, se pueden realizar 4 operaciones clave que son necesarias y suficientes para modelar los ítems de una entidad. Al reducir o ampliar el tamaño, el ítem se ajusta horizontalmente, ya sea para hacerlo más pequeño o más grande, según sea necesario. Al duplicar el ítem, se crea una copia exacta del ítem seleccionado, con todo su contenido, y se coloca al final del diseño que lo contiene. Por último, al eliminar el ítem, el mismo se borra junto con todo su contenido, de manera permanente. Existen algunas consideraciones importantes sobre el aspecto estético de la entidad.
Como mencionamos al inicio del módulo, todos los aspectos estéticos de los elementos están definidos de forma predeterminada, para que se adapten automáticamente a los 3 breakpoints. Por supuesto, podemos configurar todas las propiedades de estilo de estos elementos a nuestro gusto. Las propiedades predefinidas de los elementos, para asegurar que la entidad se adapte correctamente a los 3 breakpoints, son las siguientes. El tamaño debe configurarse con ancho en 100% y alto en automático. Los márgenes deben estar configurados como ninguno. El acoplamiento como superior y a la izquierda. Y la posición como predeterminada. Se recomienda no modificar estas propiedades, ya que si se hace, es importante verificar que los elementos sigan siendo capaces de adaptarse correctamente a los 3 breakpoints. Con estas configuraciones predefinidas, el diseño se ajusta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla, asegurando una experiencia visual fluida y ordenada.